hermanos, Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Muy buenos días tenga cada uno de ustedes. Ahí donde se encuentran en sus casas, descansando por ser día sábado. Que Dios les bendiga. Pues Dios me dio el privilegio de predicar hoy, sábado, esta hermosa palabra. Espero, ¿verdad?, que todos escuchen, que tengan tiempo para escuchar la palabra de Dios. Voy a hacer una oración para empezar el servicio. Está en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Padre Santo, Hijo y Espíritu, estamos aquí, Señor, una vez más, Señor, ante tu santísima presencia, Padre, pidiéndote, Padre mío lindo, que seas tú, Señor, llevando, Señor, esa paz a cada persona, Señor, que esté escuchando o que va a escuchar este mensaje, Padre Santo. Todo este mes, Padre Santo, se va a predicar sobre la fe, Señor. Que sea una fe, Señor, una fe, Padre, que en verdad tengamos esa fe, Señor, que salga desde nuestro corazón. Esa fe, Señor, que nos hace, Señor, impulsarnos a leer la palabra, a desayunar tu palabra, Padre Santo. Así como desayunamos ese alimento natural, que desayunemos, Padre Santo, ese alimento espiritual también. Te doy gracias, Padre Santo, y que seas tú, Señor, tomando este tiempo de toda esta predicación, Padre. Me pongo en tus manos, Señor, soy un instrumento en tus manos, Padre Santo. Unge mis labios, Señor, mi corazón, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo y cada movimiento, Señor. Que sea ungido, Señor, con tu santísima bendición. Amén y amén. Hermanos, yo al tema le titulé La prioridad de Jesús. El Señor hizo muchas cosas extraordinarias durante su ministerio aquí en la tierra. Echó fuera demonios, sanó enfermos, resucitó muertos, caminó sobre las aguas, calmó el mar tempestuoso y en 2 ocasiones alimentó a un gran número de personas con unos pocos panes y peces. Jesús llegó a Galilea como predicador, anunciando las buenas nuevas de que el reino de Dios había venido a los seres humanos en la persona del siervo de Dios. Aun cuando todavía no había revelado los hechos acerca de su muerte en la cruz, sin embargo podía invitar a la gente a confiar en él y ser salvos. Vamos a ver Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús vino con la prioridad de ser un sanador. Dice, Jesús llegó a Galilea predicando el evangelio, anunciando las buenas nuevas de que el reino de Dios había venido a los seres humanos en la persona del siervo de Cristo. Jesús no vino con la prioridad de ser un sanador, sino un predicador, y no permitió que nada interrumpiera llevar a cabo esta labor. Esta fue una de las lecciones difíciles que los apóstoles tuvieron que aprender
desde que comenzaron a seguir al Señor Jesús. Así como Jesús llegó a Galilea predicando el evangelio, así lo predicaba Juan el Bautista. Pero sabemos que Juan el Bautista fue encarcelado por Herodes. Entonces Jesús llega a Galilea predicando el evangelio de las buenas nuevas. Vamos a ver qué dice Marcos 1, 32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Muchos no pudieron ser sanados, pero a mí me llama mucho la atención el versículo 33 que dice, ¿verdad?, que toda la gente se agolpaba a la puerta. Preparando yo el mensaje, yo meditaba y decía, Señor, ¿será que toda la ciudad estaba enferma? O tal vez se iban nada más por curiosidad, para ver cómo Jesús echaba fuera a los demonios de las personas, para ver cómo Jesús hacía caminar a los inválidos, para ver cómo Jesús hacía hablar a las personas mudas, hacía oír a los sordos, hacía ver a los que estaban ciegos. Pero también, como le digo, preparando yo el mensaje, me lleva a la cita de Isaías 1:6. Dice la palabra de Dios, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué quiere decir? Que toda la gente, todas las personas están enfermas. No hay, dice en él, cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, y no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, cuando dice el versículo 33 de Marcos 1, dice, ¿verdad?, que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Toda la ciudad estaba enferma de diversas enfermedades. Muchos no pudieron ser sanados. Los apóstoles entraron en un estado de pánico. Una multitud de necesitados invadió la casa pidiendo ayuda, pero Jesús había desaparecido. Y vamos a ver Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Todos sabemos, ¿verdad?, que en un tiempo determinado, fuera en la noche, fuera en el día, Jesús se apartaba de sus discípulos y a veces con sus discípulos oraba. Pero la mayoría de las veces se apartaba de toda la gente para tener una intimidad con el Señor. Porque Él tenía que estar bien fortalecido, porque Él echaba fuera demonios, Él hacía muchísimas curaciones y tal vez Él se debilitaba, como vemos en Marcos 5:25 al 34. Marcos 5. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre,
Ajá. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado y le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta ahí, ¿verdad? Dice que él se salía a orar porque él sentía que tenía la necesidad de que el Padre lo volviera a fortalecer, que lo llenara más de su poder. Porque él, cuando hacía curaciones, él sentía que salía poder de él. Entonces él tenía que ser otra vez lleno del poder de Dios para hacer todas esas curaciones que hacía. Vamos a ver el versículo en Marcos 1, 36 y 37. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Hasta ahí. Todos te buscan. Jesús no podía permitir que las necesidades de la gente le impidiera llevar a cabo el ministerio que el Padre le había encomendado, ¿verdad? Tal vez como diciendo Pedro y con los que iban con él, reprochándole: todos te buscan y tú andas acá tomando un tiempo devocional, personal, y allá ya mero me tiran la puerta, ya mero me linchan y tú estás por acá, porque dice que salieron a buscarlo. Pero miren lo que le dice Jesús en el versículo 38. Jesús les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús no le dijo: cálmate, Pedro, cálmate. Ahorita nos regresamos a la casa, ahorita voy a hacer sanaciones, ahorita voy a echar fuera demonios, cálmate, no te alteres. No, Jesús le dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús se fue a los lugares vecinos a predicar la palabra. Jesús no volvió a la casa a hacer sanaciones, a echar fuera demonios, no, porque esa no era su prioridad de Jesús. Claro que sí hizo todo eso, pero eso era secundario. Su prioridad era predicar el evangelio. Esa era la prioridad de Jesús. Predicar el evangelio del reino, esa era su prioridad. El Señor sabía que todo lo que eran sanados irían de todos modos al infierno, a menos que la palabra predicada de Dios y la gracia salvadora de Dios interrumpieran su depravación. Y vamos a ver Juan 5, 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Aquí estamos hablando del inválido del estanque de
Betesda, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que este hombre tenía 38 años enfermo y que de vez en cuando llegaba un ángel y movía las aguas de ese estanque. Y el que entrara primero quedaba sano, cual fuera la enfermedad que tenía. Cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? El hombre le dice, todos me ganan. Cuando yo quiero llegar al estanque, ya todos fueron primero y no hay quien me lleve. Y Jesús lo sana y en un día sábado lo encuentra en el templo y le dice, mira, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, ¿verdad? ¿Cuál era esa cosa peor? Tal vez era la muerte. Y por eso aquí dice, ¿verdad? Que aunque todos eran sanados, irían de todos modos al infierno. Al menos que la palabra predicada de Dios les hiciera un cambio y la gracia salvadora de Dios interrumpieran su depravación. Porque todos eran sanos, pero seguían en su misma forma de vivir, en su misma vida de pecado. No había un cambio en ellos. Entonces por eso le dice Jesús a este hombre que ya no pecara más. De ahí nos vamos a Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. El que sigue. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Aquí vemos, ¿verdad? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta ahí. Aquí, ¿verdad? Vemos que el Señor Jesús los manda a los sacerdotes, que se presentaran a los sacerdotes. Pero en el camino ellos fueron sanados. Y solamente uno regresó a darle las gracias al Señor Jesús. Y le dice, ¿dónde están los 9? Todos fueron sanados, pero no todos fueron salvos. Solamente el que regresó a darle las gracias al Señor Jesús. Ese fue sanado y fue salvado. Los 9 fueron nada más sanados. Por eso el Señor Jesús decía, aunque sean sanos, de todos modos irán al infierno, porque no tenían un cambio de vida, no había un arrepentimiento en ellos. Jesús podía hacer todas esas cosas y las hizo con mucha frecuencia, pero todo eso era secundario. Vamos a ver Isaías 61 del 1 al 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí la prioridad, ¿verdad? Dice en Isaías, dice que el Señor lo ungió para predicar buenas nuevas. ¿Cuál era lo primero? Predicar la palabra de Dios, predicar el reino de Dios.
Y todo lo demás también lo hizo porque tenía poder. Pero la prioridad era predicar la palabra. Hermanos, en Isaías, allí el que acabamos de ver, 61 del 1 al 2, en el 2 dice que a consolar a los enlutados. Hermanos, allí voy a hacer yo un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis ahí, hermanos. La mayoría de ustedes, hermanos, que me conocen, ustedes se dan cuenta que mi mayor anhelo, mi gozo es predicar la palabra de Dios. Con errores, a mí no me interesa que yo tenga errores. Yo me gozo predicando la palabra de Dios. Con gozo, con amor, con respeto y con responsabilidad. Hoy la estoy predicando con todo esto que les estoy diciendo, pero también la estoy predicando ahora con tristeza. Hoy, ayer en la tarde a las 12 del día, sepultaron a un hermano mío que vivía en México, contagiado del virus. Él murió el jueves en la Ciudad de México y lo sepultaron el viernes a las 12 del día. Mi corazón está triste, hermanos, hermanas, y todas las personas que me están escuchando. Pero aquí estoy yo obedeciendo la palabra de Dios, porque Dios quería que yo en esta hora yo predicara con un corazón dolido, con un llanto en mis ojos, pero siempre obedeciendo la palabra de Dios. Es un dolor grande porque mi hermano se ganó el amor de todos sus hermanos. Y Él siempre nos ganó nuestro corazón porque Él siempre nos quiso mucho. Buscó Él de que nosotros conociéramos de Dios. Él me llevó a los caminos de Dios. Él me enseñó los caminos de Dios. Así como a cada una de mis hermanas. Él viajó de México a Tijuana cuando yo vivía en Tijuana. A hablarme de la palabra de Dios, de un Dios vivo. De un Dios que hace cambios de vida cuando uno quiere ese cambio. De ese Dios vivo, milagroso, poderoso, que hizo en mí radicalmente un cambio de vida. Y yo en memoria de mi hermano, y yo le pido a Dios, le digo a Dios, que me dé licencia de seguir en sus caminos. Que yo no me quiero salir de los caminos de Dios porque es un camino de salvación. Y bueno, hermanos, voy a seguir predicando. Estoy triste, pero estoy gozosa de que Dios me da esta oportunidad y que yo le pueda obedecer. La prioridad de Jesús era predicar la palabra. Vamos a ver Marcos capítulo 2, versículo 2 y el 13. Del 12 va a brincar al 13. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. El Señor les predicaba la palabra. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a Él y les enseñaba. Jesús les enseñaba la palabra de Dios. Marcos 4:1.
Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Marcos 6:2. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Hermanos, a veces nosotros tenemos problemas, tropiezos en nuestra casa. A veces nuestra misma familia nos hace que nosotros a veces nos debilitemos. Pero yo les invito, hermanos, que no tenemos que hacer caso de comentarios negativos. Nosotros tenemos que seguir adelante, correr esa carrera, como dijo Pablo. Nosotros no tenemos que poner oídos atentos a comentarios negativos. Tenemos que poner oídos sordos a ese tipo de comentarios y seguir adelante en las cosas de Dios. Cuando Dios nos llama para hablar de su palabra, Él nos prepara. No somos perfectos, pero Dios nos prepara para que podamos hablar la palabra de Dios. A donde quiera que llegue la palabra, que sea escuchada. En algunas personas, yo digo que en muchas personas la palabra de aquí en adelante ya va a empezar a ser oída con más atención. Porque los tiempos son malos, hermanos. Los tiempos son malos. Entonces, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Marcos 3, 14 al 15. Marcos 3, 14 al 15. Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Sabemos que la palabra de Dios dice que el Señor Jesús oró toda la noche para escoger a 12 hombres para que fueran sus discípulos, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pero eso ya es secundario. Lo primero es predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos. Porque Jesús no hizo sanaciones a todas las personas. Luego de su resurrección, Jesús les encargó solemnemente predicar. Y vamos a Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Verdad? ¿Qué dice? Que se predicase su palabra, que se predicase en su nombre el arrepentimiento de pecados. ¿Verdad? Vamos a ver ahí Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que Jesús predicaba la palabra, que sí hacía sanaciones, echaba fuera demonios, curaba a los ciegos, a los cojos, a los mancos, de todo. Pero Jesús lo primero era predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra. Esa era su prioridad. Basta darle una ojeada al libro de los Hechos para ver con qué seriedad los apóstoles llevaron a cabo esta misión. Y vamos a ver Hechos 6 del 2 al 4. ¿Y crecía la palabra del Señor? No. Hechos 6 del 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud, a los discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí. Los griegos empezaban a quejar de que las viudas no eran bien atendidas, de que las mesas no eran bien servidas. Pero dicen los apóstoles: no es justo que nosotros atendamos las mesas, atendamos las viudas y dejemos a un lado la oración y la palabra de Dios. Así es que buscaron, los apóstoles tuvieron discernimiento para ver ese peligro que se les avecinaba. Por eso, y bajo la guía del Espíritu Santo, buscaron una solución al problema de las viudas. Buscaron 7 varones de buen testimonio. No buscaron a cualquier clase de hombres. Buscaron hombres que tuvieran un buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Preservando al mismo tiempo los 2 aspectos más importantes de su ministerio: la oración y la predicación de la palabra, y la cual fue, dice, ¿y cuál fue el resultado? Vamos a ver Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjense, a Dios le pareció todo eso que esa junta que los apóstoles hicieron, ¿verdad? De buscar quién sirviera las mesas y que ellos no hicieran a un lado la oración y la palabra de Dios. Que la palabra no se dejara de predicar, ¿verdad? Hermanos, el mensaje es corto. Ya he terminado. Espero, hermanos, que haya sido un mensaje entendible, ¿verdad? De que la prioridad es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es la que nos enseña un cambio de vida. Si tú quieres un cambio de vida, la palabra de Dios te va a guiar en ese camino recto, en ese camino que cambia a las personas a través de la palabra. Yo pido, hermano, que cualquiera que me esté escuchando, me esté viendo, que su prioridad sea leer la palabra de Dios. Que esa sea la prioridad, hermano, porque no vamos a decir que la prioridad es echar fuera demonios, todo eso, hermanos. No, porque a veces nosotros no estamos bien alimentados de la palabra, no ayunamos, no oramos y así nos ponemos a querer reprender demonios. Y a veces ellos se vienen contra uno. Entonces tenemos que ver bien cuáles son esos puntos para que uno tenga ese discernimiento, esa sabiduría
y esa fuerza y ese poder para enfrentarnos a hacer una guerra espiritual, a echar fuera demonios. No cualquiera lo hace, hermanos. No cualquiera, y esa guerra espiritual no es fácil. Es tener un cambio de vida bien enfocados en la palabra de Dios, en la oración y en el ayuno, y caminar bien en el camino del Señor. No cualquiera se va a poner a echar fuera demonios, porque van a salir golpeados. Yo les hago esa advertencia. Entonces, hermanos, para terminar este mensaje, voy a hacer una oración. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre Santo, estoy aquí, Señor, cumpliendo tu palabra, siendo obediente, Señor, a lo que tú me mandas, Padre. Aquí estoy, Señor, siendo un instrumento en tus manos, Padre Santo. Señor, que toda esa persona que me haya escuchado, que me esté viendo por Facebook, por YouTube, Señor, que sea una palabra que llegue a sus corazones, que sea una palabra entendible, que la hayan entendido, una palabra clara, sencilla, hablada con humildad, hermanos, pero sobre todo con amor también. Señor, guárdalos allá donde están en sus hogares, Padre Santo, que tengan un día hermoso, un sábado hermoso, que todo lo que hagan, por sencillo que sea, que siempre te tomen en cuenta, Padre. Que seas tú dándole, Señor, esa dirección de lo que van a hacer. Que seas tú, Padre Santo, ministrando sus corazones y su vida, su forma de vivir, Padre Santo. Siempre que sean temerosos de ti, Padre mío. Que sean unos hijos amados, unos hijos temerosos de tu palabra, Padre Santo. Y siempre poniéndote a ti en primer lugar. Gracias, Padre, por este día hermoso que nos has dado, lleno de bendiciones, Padre Santo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga.